Pensar con cabeza propia. Eh, en cualquier circunstancia siempre es recomendable, ¿no?, pensar con cabeza propia, claro. Pero en algunos lugares y en algunas ocasiones es más necesario que en otros, ¿no? Eso depende mucho de lo que se está poniendo en juego, ¿no?, en la toma de decisiones. En el caso del pensamiento latinoamericano, tanto en el plano filosófico, político, jurídico, etcétera, en su conformación ha pasado este pensamiento por diversas etapas, ¿no? Desde la época incluso precolombina, ¿no?, de los pueblos originarios, a la época colonial. Lógicamente, el pensamiento de estos pueblos originarios sería muy distinto, ¿no?, en muchos aspectos. Y también pensaban con cabeza propia, por supuesto, en relación con la naturaleza, que parece que es mucho mejor, ¿no?, que los de la civilización occidental, ¿no? Pero no cabe duda que la época colonial, predominando la escolástica, no era muy posible, ¿no?, pensar con cabeza propia. Había que aceptar, ¿no?, el dogma, en este caso católico, y no permitía, ¿no?, un libre pensamiento. Incluso el llamado libre pensamiento se va a desarrollar básicamente después de la Ilustración. Pero con el positivismo también se da una forma de pensamiento propio. Sin embargo, en verdad, los pensadores que se forman en el positivismo, que hemos visto en los videos anteriores, no se preocupaban demasiado, ¿no?, por esa cuestión de pensar desde una personalidad, identidad latinoamericana. Eso va a ser más bien una preocupación de la reacción antipositivista, ¿no?, que ya vimos en todos los videos de Vasconcelos, Rodó, Martí, bueno, en fin, toda esta generación, Alejandro Conde, demás, ¿no? Por eso, sin embargo, uno puede encontrar ya en la época colonial algunos pensadores aislados que trataron de darle un tinte propio nacional, ¿no? Por ejemplo, Antonio Rubio en México escribió una lógica mexicana, ¿no?, por el siglo XVII, pero en verdad habría que esperar, ¿no?, a que se consolidara la identidad latinoamericana ya desde el final del siglo XVIII, ¿no?, en que comienzan esas preocupaciones por lo propio, ¿no?, como en el caso de Simón Rodríguez, el pedagogo maestro de Simón Bolívar, que se inventamos, ¿no?, o de Ramos y otros ilustrados cubanos como Félix Varela, que tratan de proponer soluciones específicas a nuestro pueblo. Ahora, pensar con cabeza propia no significa asumir posturas nacionalistas o chauvinistas, ¿no?, de cerrarse epistémicamente a los aportes del pensamiento proveniente de otras latitudes, no. Como hemos visto en los videos anteriores, los pensadores tanto del positivismo como del antipositivismo se formaron con mentalidades abiertas. Claro, los positivistas fueron más, yo diría, xenofílicos, entonces, hacia el mundo anglosajón, ¿no?, muy admiradores de la cultura inglesa, norteamericana, ¿no?, alemana, qué sé yo. Mientras que los antipositivistas, sin demeritar, ¿no?, la cultura europea, la cultura, sin embargo, le dieron importancia a la cultura del Asia, de la China, de la India, ¿no?, de otras latitudes, pero sobre todo se preocuparon por elaborar, ¿no?, un pensamiento latinoamericano, por evitar la nordomanía, que decía Rodó, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pensar con cabeza propia no es ser indiferente, ¿no?, ante otras fuentes de pensamiento que vienen de otras civilizaciones. Al contrario, lo importante es pensar utilizando las armas epistémicas, axiológicas que nos dan estas otras culturas, pero sobre todo debe ser un ejercicio intelectual, ¿no?, que demuestre mayoría deidad, como decía Kant, ¿no? Atrévete a pensar con cabeza propia, ¿no? El propio Kant ya lo estaba invocando, ¿no? Por tanto, el pensamiento latinoamericano a veces no le ha importado tanto estar vinculado a una lectura o a un producto individual de un autor, ¿no? Incluso, aunque digamos, se valoró a Spencer en su tiempo el positivismo, o después a Bergson o a Husserl en la época ya antipositivista. Sin embargo, también comenzaron a valorar a los propios pensadores latinoamericanos como Andrés Bello, ¿no?, como José Martí, etcétera. Incluso, yo diría que los próceres de la independencia latinoamericana no dudaron, ¿no?, en asumir la producción intelectual
europea, norteamericana, de Washington, ¿no está? O de otros autores de la Revolución Francesa, etcétera, y así como el mundo cultural que provenía, ¿no? De la modernidad, ¿no? Francesa, inglesa, alemana. Sin embargo, lo mismo Bolívar que Martí, aunque tenía esa visión abierta, porque además tenía una formación también, se había formado en Europa, en España, en Francia, en el caso de Bolívar, habían vivido también en otros países latinoamericanos. Sin embargo, lo más importante es que aterrizaron esas ideas, ¿no? Al mundo telúrico propio, ¿no? De sus razas y de sus pueblos, ¿no? Por eso Martí insistía en que la historia de nuestra América de construirse no tanto atento, ¿no? A los arcontes griegos, sino a los propios arcontes de América, ¿no? Ahora, lo cierto es que todas las fronteras políticas, económicas, culturales que se van conformando desde el siglo XVIII hasta el inicio del siglo XIX y que cristalizan, claro, con la independencia y se forman ya, empieza el Estado-Nación a jugar con fronteras nacionales, etcétera, da lugar a que se estimule más, ¿no? El tema de pensar con cabeza propia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las nuevas circunstancias políticas exigían a los intelectuales definirse mejor, ¿no? Respecto a su país propio o América Latina, o sobre todo a la integración latinoamericana frente a la voracidad, ¿no? Fagocitósica de los Estados Unidos de América, que había devorado la mitad del territorio mexicano y que quería lanzarse sobre Nicaragua, sobre Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Andrés Bello, por ejemplo, ya en la primera mitad del siglo XIX, se percató de que, por ejemplo, que la democracia latinoamericana tenía que ser muy distinta, ¿no? A la presunta democracia norteamericana, que sabemos que no vale incluso en la voluntad popular, ¿no? Sino todo un sistema muy raro ahí de colegios y demás, en fin. Alberdi en Argentina también, ya por 1842, reclamaba una filosofía americana, refiriéndose a latinoamericana, ¿no? Donde el componente ético y político debe ser más fuerte, ¿no? Casi que el epistemológico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en la batalla ideológica que se va dando dentro del seno de la filosofía en América Latina ya empieza a cristalizar, ¿no? La idea de reivindicar el pensamiento propio, ¿no? Y eso se fortalece con la generación antipositivista. ¿Por qué? Porque van tomando más conciencia de que el pensador en América Latina debe ser un intelectual orgánico, como diría Gramsci, ¿no? De mayor compromiso, no indiferente, ¿no? A la situación económica, política, social. Claro, que siempre va a haber algunos pensadores, estos hermeneutas, que se les preocupa más qué dijo Heidegger cuando dijo qué, de lo que está sucediendo en sus narices, en su país, ¿no? Pero no son la mayoría de nuestros pensadores han tenido un compromiso político, han sido representantes de un humanismo práctico, ¿no? Han sido defensores de la identidad, ¿no? Del pueblo latinoamericano. Y además, en general, la confrontación con los Estados Unidos, en general, y frente al eurocentrismo también en el plano cultural, ha dado lugar a que se estimule, ¿no? Ese tipo de pensamiento con cabeza propia. Muchos de estos pensadores del siglo XIX, ya de la época del positivismo, asumieron posturas muy claras políticamente, ¿no? Enrique José Barona, que es uno de los grandes del positivismo latinoamericano, no dudó en aceptar la solicitud de José Martí de ir a Estados Unidos a ser el editor del periódico Patria, ¿no? Que era el órgano del Partido Revolucionario Cubano para la independencia de Cuba y de Puerto Rico, ¿no? El ecuatoriano Juan Montalvo no vaciló en representar la primera internacional de los trabajadores, ¿no? De todo el mundo en América Latina, ¿no? José Vasconcelos también en México va a cultivar un nacionalismo profundo, ¿eh? Como el lema que plantea: por nuestra raza volará el espíritu. Esa idea de una raza cósmica, ¿no? De una Indoamérica, como él la llamaría también, ¿no? O un José Enrique Rodó, Uruguay, que se enfrenta a esa nordomanía, como le llama, pensar que todo bueno viene del norte, ¿no? Entonces, en general, yo creo que no ha habido en nuestra América
algún pensador tan trascendente que no haya puesto su pluma al servicio de causas nobles, ¿no? Y que no se haya percatado de la imposibilidad de satisfacer las demandas de estos países en su confrontación con los Estados Unidos de América, ¿no? Y por eso yo creo que la intelectualidad latinoamericana se ha diferenciado, ¿no? Eh, en múltiples corrientes, pero ha habido alguna más pitillanqui, como decía Hugo Chávez, ¿no? Más pendiente de lo que dicen los Estados Unidos, más, no muy pendiente de que no le quiten la visa, ¿no? De Estados Unidos. Y otra que no le ha interesado un poco, que lo que más le interesa es la reivindicación de los valores, ¿no? Y de la cultura latinoamericana. Ahora, ya el siglo XX, ese tránsito del positivismo al positivismo, desde finales del XIX al siglo XX, es una época de mayores definiciones, ¿no? Es una época en que ya ha surgido el imperialismo norteamericano, ya ha surgido, ¿no? Y por lo tanto, las preocupaciones de nuestros pensadores por pensar con cabeza propia se incrementa, vamos a decirlo, es más acelerado. Claro, cada época tiene sus desafíos, ¿no? Hoy mismo tenemos el desafío de la inteligencia artificial, si la vamos a utilizar con fines muy filantrópicos o muy misantrópicos, ¿no? O sea, depende de cómo se utilice, ¿no? La inteligencia artificial no es ni mala ni buena. Es como todas las tecnologías, depende del sujeto que la utilice, ¿no? Bueno, pues también nuestros pensadores tuvieron que tomar criterios respecto a los inventos que se habían dado, la electricidad, las telecomunicaciones, el teléfono o la energía atómica, o en fin. Entonces, esos descubrimientos e inventos científicos per se no son ni buenos ni malos, depende de lo que se utiliza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No todos los pueblos de América han tenido la misma situación con relación a ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el pueblo cubano, desde su gestación, por razones obvias, igual que el puertorriqueño, ¿no? De haberse mantenido dominado por el colonialismo español, tuvo que desarrollar todo un pensamiento de resistencia, ¿no? Frente a la monarquía española, y eso estimuló cierto nacionalismo, cierta defensa, ¿no? De la identidad propia, ¿no? Y yo creo que la Revolución Cubana de 1959 también es un producto de esa herencia, ¿no? Y además de una herencia que reivindica, ¿no? Lo propio, ¿no? Además, incluso, aún en una época en que hubo cierto mimetismo, ¿no? De copiar del esquema soviético del socialismo, sin embargo, se derrumbó acá el sistema y Cuba se mantuvo su proyecto socialista, ¿no? Y humanista, lo cual quiere decir que no era tan mimético, ¿no? No era tan así reproductivo, o sea que hizo el proyecto humanista socialista de Cuba ha sido también muy ubicado en la particularidades, ¿no? Del pueblo cubano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay en estos días determinados sectores intelectuales, sobre todo y también políticos latinoamericanos, que reivindican el derecho de pensar con cabeza propia, de fundamentar la necesidad de estimular una obra filosófica, política, literaria, como esa que estimula, ¿no? Por ejemplo, las redes intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y el Centro Rómulo Gallego, que han creado ese premio libertador, ¿no? Al pensamiento crítico, al cual tuve el honor de ser homenajeado con su premio de este año, ¿no? En este libro, ¿no? Marxismo y antimarxismo. Yo creo que esto es una muestra también del reconocimiento que tiene intelectual, ¿no? Pensar con cabeza propia, ¿no? Yo creo que hoy en día la mayor parte de la intelectualidad progresista, porque también la hay reaccionaria, ¿no? Aspiran a crear un pensamiento propio y además no solamente con un sentido hacia adentro de América Latina, ¿no? Sino con un sentido universal, ¿no? Sino con un sentido de trascender a otras culturas, a otros pueblos, ¿no? Y no solamente los del llamado tercer mundo, de África, de Asia, no, también de Europa y de los propios Estados Unidos, que los pueblos también hay que ayudarlos a despertar, ¿no? De ese letargo que imponen los medios de comunicación o en general algunos discursos totalmente manipuladores, ¿no? Yo creo que hoy la situación ha cambiado y por eso el estudio de este pensamiento filosófico y político latinoamericano
que estamos haciendo a través de estos videos, debe de contribuir de alguna forma a que sintamos cierto orgullo, cierta satisfacción por creer que hemos tenido pensadores de talla internacional, de talla universal, no solo literatos, no, también filósofos, ¿no? Y políticos en este caso, ¿no? Y por eso yo creo que es una vía, ¿no? De preparar a las nuevas generaciones para las futuras batallas ideológicas que se están dando ya y que van a darse siempre, ¿no? Entonces, en medio de lo que algunos consideran que es un caos, que es una crisis, que estamos en una agonía, yo mantengo una postura muy optimista, no solamente en el plano epistemológico, de que siempre se puede llegar a conocer más, ¿no? En la naturaleza, la sociedad, el pensamiento, sino también en el plano axiológico, quiere decir valorativo. Yo creo que la historia de la humanidad demuestra que siempre ha habido niveles superiores, ¿no? de humanismo, y el pensamiento latinoamericano ha contribuido también, ¿no? A ese humanismo, ¿no? Y a crear, digamos, nuevos paradigmas de ser humano, ¿no? No un hombre simplemente moderado, conservador, circunspecto, no, sino un hombre emprendedor, un hombre creador de nuevas condiciones materiales, ¿no? Y de condiciones también de pensamiento más avanzado. Incluso en condiciones a veces adversas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o en épocas muy difíciles, como las dictaduras fascistoides del Cono Sur, en que se reprimía, se asesinaba, ¿no? Las dictaduras de Pinochet, de Videla. Sin embargo, ahí hubo siempre intelectuales que se enfrentaron, ¿no? A esas dictaduras. Muchos tuvieron que irse al exilio, muchos fueron asesinados, perseguidos, ¿no? Y hoy en día también la derecha utiliza esos métodos prácticamente, no solamente de la crítica, sino de la asesinato político, ¿no? Entonces, yo creo que el deber de nuestros intelectuales hoy y nuestros pensadores no es caer, ¿no? En mesianismo, yo diría, inmerecido de pensar que nosotros tenemos la última palabra. No, no, no. Lo que sí tenemos es palabra. Y palabra que debe estar organizada y orientada y estructurada en función de las necesidades de nuestros respectivos pueblos, ¿no? Y cuando fracasó el llamado socialismo real, muchos ¡pum!, se desmarcaron de una proyección de orientación socialista, pero otros seguimos creyendo que puede haber fracasado un ensayo, ¿no?, de socialismo, igual que el capitalismo ha fracasado muchos ensayos, ¿no es así? Pero siempre va a haber una humanidad que aspira a una sociedad más humana, más justa, ¿no?, más libre, ¿no? Llámesele socialista o no, eso no importa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la labor de los intelectuales latinoamericanos, y lo hemos visto en estos videos que hemos analizado algunas de esas personalidades, no es simplemente de destacar la originalidad de su pensamiento, sino la autenticidad. Que lo que han dicho se corresponde, ¿no? A exigencias epocales, a momentos históricos, a circunstancias propias, ¿no? De nuestro propio. Y además que lo han hecho con un sentido patriótico, o sea, nacionalista, latinoamericanista, antiimperialista, ¿no?, anticolonial, antimonárquico, republicano. Y todo eso son elementos muy, muy favorables, ¿no? Entonces, frente a épocas en que el pensamiento conservador pretende retomar sus fuerzas, imponerse y limitar, ¿no? En este caso, eh, la creatividad del pensamiento, aparecen vías como por ejemplo este mismo canal de YouTube, ¿no? En que le hemos llamado ¿Para qué filosofar? Para que las personas que lo ven no vean la filosofía como algo estéril, simplemente de acumulación erudita de información. No, no, cada idea que tomamos de un pensador anterior puede ser un arma que nos impulse a utilizarla para transformar la realidad de nuestras respectivas épocas, ¿no? Y por eso yo creo que estamos obligados a construir nuevos laboratorios teóricos, ¿no?, de experimentación del pensamiento con cabeza propia. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no?, en estos videos. A partir de ahora vamos a comenzar a desarrollar una nueva etapa del tercer tomo de nuestro libro publicado por Planeta, y que vamos a ver algunas corrientes ya más contestatarias, como el pensamiento marxista o el pensamiento de la filosofía de la liberación, pero también algunas expresiones del pensamiento modernista, decolonial, otras corrientes que han venido desarrollándose desde el siglo XX, ¿no?, hasta nuestros días,
para que los que están interesados en enriquecer su cultura filosófica y política en estos aspectos puedan nutrirse también, ¿no?, de este tipo de pensamiento y observar que la mayor parte de nuestros filósofos y filósofas, mujeres también, han jugado un papel no reproductor, no mimético, ¿no? Al contrario, han sido profundos creadores, ¿no?, de pensamiento y han sido generadores, ¿no? Como decía en este caso el peruano José Carlos Mariátegui, ¿no? O el pensamiento de Ernesto Che Guevara, que trataron de desarrollar ideas de socialismo distintas a las soviéticas o trataron de generar proyectos políticos muy diferentes. Yo creo que si contamos con estos antecedentes que hemos visto en estos videos anteriores de la riqueza intelectual del pensamiento filosófico latinoamericano, mm, estaremos en mejores condiciones, ¿no?, para estudiar los nuevos que vamos a comenzar a ver ahora, de en qué medida, en nuevas circunstancias del siglo XX, en una nueva época, hasta la actualidad, se levantan autores y pensadores que nos estimulan, ¿no?, a seguir esa trayectoria ascendente, humanista, práctica, auténtica y desalienadora que ha tenido el pensamiento filosófico latinoamericano y que nos ayuden a reivindicar la idea de que la filosofía no es algo estéril, de que la filosofía puede ser un arma incluso muy pertinente, ¿no?, para generar acciones prácticas de transformación de nuestro pueblo y servirnos para continuar, ¿no?, en esta labor de construcción de un pensamiento que a la vez que latinoamericano, pues sea universal.